Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles una vez más. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Les voy a invitar a que tengan su Biblia ahí lista para que puedan ustedes mismos buscar sus citas y ustedes mismos ver, verificar, comprobar que la palabra de Dios es la que está hablando y es la que se está predicando. Bueno, estamos en una serie, recuerden, estamos en una serie de prédicas de 3, donde en cada prédica estamos viendo un principio espiritual. En la primera, recuerden, vimos que este tiempo, estamos viendo tiempos difíciles, sin duda, tiempos de pestes, como lo profetiza la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 profetizó no solo pestes, sino tantas otros desastres y problemas, situaciones y crisis que vendrían en los últimos tiempos. Hoy estamos viviendo una pandemia que es una peste mundial y es un caso preocupante porque esto está aumentando y está creciendo y la economía está siendo amenazada y en muchos lugares ya está siendo colapsada, que creemos que es uno de los propósitos también, que quieren colapsar y tronar las economías mundiales para la apertura al nuevo orden mundial y la entrada del anticristo a este mundo, y como cumplimiento de las profecías que ya están prescritas y ya han estado anunciadas desde muchos años atrás. Entonces este tiempo estábamos diciendo que es un tiempo de reivindicarnos, de consagrarnos al Señor, de buscar más a Dios, porque Cristo pronto viene por su iglesia en el arrebatamiento y se llevará a aquella iglesia fiel a Él y nos librará de los juicios que vienen sobre la tierra. También dice otro pasaje que Él quiere librarnos de los juicios que vienen sobre el planeta Tierra. Así que veíamos que este tiempo es tiempo de adoración verdadera a Dios. Primer principio. Segundo, decíamos que es tiempo de un servicio verdadero a Dios. Y hoy vamos a ver este tercer principio espiritual. A un momento se los doy a conocer. Vamos a la palabra de Dios primero en Colosenses capítulo 3, versículos 17 y 23. Dice la palabra de Dios así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice el versículo 17. El versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fíjense, estos pasajes están bien interesantes, porque si el Señor está diciendo que hagamos las cosas en el nombre del Señor Jesús, todo lo que hagamos, y que todo lo que hagamos también de palabra o de hecho, todo lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, entonces aquí podemos encontrar un principio espiritual, que cuando pensamos en hacer las cosas para Dios, entonces entendemos que tenemos un compromiso con Dios. Entonces este tiempo, hermanos, es un tiempo de compromiso verdadero con Dios. Este sería el tercer principio espiritual en esta esta tercera parte de que estamos estudiando el principio, el tema general. Recuerden que es entendidos en los tiempos finales, y hoy debemos ser entendidos en estos últimos tiempos de que es un tiempo de un compromiso verdadero con Dios. Debemos comprometernos verdaderamente con Dios, y este pasaje nos ayuda a entender ese compromiso con Dios. Hoy tenemos en claro aquí en este pasaje nos da un mensaje implícito y explícito. Dice que cuando tenemos en claro con quién tenemos el compromiso espiritual principalmente, o en primer lugar como prioridad, entonces nos gozamos, nos deleitamos en amar, en adorar y servir a nuestro Dios, que es con quien tenemos el compromiso, porque es con Él especialmente o prioritariamente con quien tenemos ese compromiso. Y es en primer lugar. Dios dijo que lo amáramos a Él en primer lugar sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, alma, mente, y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero Él es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, y lo debe ocupar porque lo merece. Él es digno de tener el primer lugar en nuestro corazón. Él es el que debe estar sentado en el trono de nuestro corazón, y no nosotros mismos, ni nadie más, ningún ser humano, mucho menos estar reinando en nuestro corazón, sino solo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, Él merece el primer lugar en nuestra vida.
Así que todo compromiso espiritual es con Dios en primer lugar. En segundo lugar, con nuestro prójimo, que es nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad y el mundo. Este texto, Colosenses 3, 17 al 23, nos marca un estándar de excelencia elevado. Cuando piensas en Dios, entonces piensas en la excelencia, en la perfección. Y nos dice que todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, lo hagas en el nombre del Señor Jesús y dándole gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Y que todo lo que hagas de palabra o de hecho, todo lo hagas para el Señor, o pensando que es para el Señor, como para el Señor y no para los hombres. Cuando digo pensando que es para el Señor, no estamos diciendo imaginando que es para Él, realmente es para Él. Así que cuando hagamos las cosas, sepamos que lo estamos haciendo para Él. Entonces vamos a buscar la excelencia en todo, vamos a buscar ese alto estándar elevado de excelencia, que es hacer las cosas para Dios. Este mandato es un mandato de la palabra de Dios, que lo hagamos así para el Señor, las cosas, tomándolo en primer lugar. Este mandato de la palabra nos lleva a tener excelencia en nuestra vida, a ser mejores en nuestra vida, a buscar y perseguir ese estándar de excelencia en nuestra vida en todas las áreas que conforman nuestra existencia, y nos eleva el nivel de compromiso con Dios, volviéndolo un compromiso de calidad con Él. En primer lugar, como dijimos, después con nuestra familia, un compromiso de calidad con nuestra familia, de excelencia. Después con nuestra iglesia, un compromiso de calidad, de excelencia con nuestra iglesia, en mi comunidad cristiana, en la congregación donde yo sirvo, debo estar sirviendo a mi Señor, a mi Dios, y también con nuestra comunidad y con el mundo, en todo lo que tenemos, la responsabilidad que tenemos como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios en este mundo, con nuestra comunidad donde Dios nos ha puesto como iglesia y como cristianos, y con el mundo, también con las naciones. Tenemos un compromiso con Dios hacia los demás. Y bueno, los hombres de Dios, fíjense, en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, para ellos cumplir sus compromisos con Dios, hacían votos a Él, y eso les ayudaba a ser fieles en sus compromisos con el Señor. Salmo 116, 4 nos dice algo al respecto. Vamos, acompáñenme ahí en Salmos 116, 4. Dice así la palabra de Dios, dice es 14, no es el 4, es Salmo 16, 14, dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante, yo solo, dice, en mi casa encerradito. Ahorita no podemos reunirnos, pero cuando podamos reunirnos, dice que delante de todo el pueblo, delante de la congregación, para testimonio a los demás, para ser ejemplo a los demás, a hacer las buenas obras, para ser ejemplo a mi familia, para ser ejemplo, obedecer al Señor, con la intención e intencionalmente hacerlo visible, para ser ejemplo a mi familia, a mi iglesia, y para motivar también las vidas de los demás. Cuando vemos que alguien hace algo para Dios, nos inspira también y nos es un ejemplo, y queremos en algún momento también hacerlo, y debemos imitar todo lo bueno, y para eso debe haber gente que dé buenos ejemplos. Y aquí se está refiriendo a pagar mis votos delante de todo el pueblo, lo está diciendo el versículo Bueno, ¿qué era un voto? ¿Qué es un voto? ¿Qué significa un voto? Un voto es un juramento, un pacto, una promesa. Era un compromiso contraído voluntariamente que los profetas, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, todos los hombres de Dios hacían, pero no era una obligación, era un compromiso que ellos contraían voluntariamente por amor a Dios. Entonces, para nosotros hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo, en el tiempos del Nuevo Testamento, tiempos de la gracia, para nosotros cumplir nuestros votos al Señor es hacer la voluntad de Dios, es obedecerle voluntariamente en todo lo que Él manda en su palabra. Contraemos un compromiso con Dios voluntariamente por amor y gratitud a Él, por todo lo que Él hace, por lo que hizo, simplemente por la salvación que nos ha dado,
y todo lo que hace continuamente cada día con nosotros, porque lo hacemos para Él y no para los hombres. Es algo voluntariamente que contraemos ese compromiso con Él, porque Él es nuestro amado Dios y nuestro Salvador, y mínimo hacer eso por Él sería incluso insuficiente. Los compromisos con Dios es algo que Dios nos ordena cumplir en su palabra sin excusas. De lo contrario es desobediencia a Dios. Si nosotros no cumplimos nuestros compromisos con Dios como cristianos, como hijos de Dios, entonces estamos en desobediencia a Dios, porque Él lo manda en su palabra, y por lo tanto sería pecado en ti, en mí, si nosotros no cumplimos esos compromisos que la palabra nos demanda. Deuteronomio 23, 21 dice otro pasaje algo al respecto. Deuteronomio 23, 21. Dice así la palabra de Dios: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Ahora, hermanos, ¿hay algo tan importante que le impida a usted, a mí, cumplir nuestros compromisos con Dios? Esta es una pregunta de análisis. ¿Hay algo tan importante que le impida cumplir sus compromisos con Dios, hermano y hermana? Fíjense lo que dice Eclesiastés 5. Vayan conmigo a Eclesiastés, capítulo 5. Los versículos 6 y 7. Eclesiastés 5, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Este pasaje es interesante. Está diciendo que ¿por qué vamos a hacer si no cumplimos nuestros compromisos con Dios espirituales que hemos adquirido voluntariamente, porque amamos a Dios, porque estamos agradecidos con Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros y porque Él lo manda en su palabra? Si no los cumplimos, dice que no digamos que fue por ignorancia. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y cuando Él trae justicia, trae juicio, es severo. Ahora, ¿qué compromisos con Dios contraemos, hermanos, cuando entregamos nuestra vida al Señor? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor, que es lo que todos entendemos que es lo que hicimos cuando dimos el paso de fe para convertirnos en hijos de Dios o en cristianos y miembros de la familia espiritual de la Iglesia de Dios en toda la tierra, la Iglesia Universal, y de la Iglesia local a donde pertenezco, donde me congrego. Este es el paso de fe. Primero, recuerden, las dos condiciones de la salvación: el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando damos estos dos pasos, entonces entramos al reino de Dios y adquirimos compromisos y privilegios espirituales y de todo tipo dentro del reino de Dios. Bueno, ya que entregamos nuestra vida al Señor, entonces posteriormente le hemos obedecido en el bautismo en las aguas y hemos pasado a ser miembros oficialmente de la Iglesia de Cristo en toda la tierra. Dice la Biblia que el Espíritu Santo agrega cuando el cristiano toma la decisión de obedecer este mandato de bautizarse, entonces son agregados a la Iglesia universal y la Iglesia local como miembros oficialmente de la Iglesia, quienes adquieren compromisos y privilegios de amar, de servir a Dios, de servir al prójimo, de servir a la comunidad, de extender el reino de Dios. Pero ¿qué compromisos contraemos? Que como dijimos, que son en realidad privilegios también de Dios para nosotros. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué compromisos, perdón?
Vamos a ver algunos compromisos prácticos que en la práctica adquirimos voluntariamente al convertirnos en hijos de Dios, y adquirimos automáticamente porque Dios lo manda en su palabra para su iglesia, para sus hijos, para todo cristiano. Número 1, vamos a ver algunos compromisos principales. No son todos, hay muchos otros, pero estos son los principales que tenemos con Dios como cristianos y como hijos de Dios, como iglesia de Cristo en la tierra, y como cristianos de manera particular o hijos de Dios de manera personal también. Número 1, cultivar nuestra relación personal con Dios. Este es un compromiso que tenemos, cultivar nuestra relación personal con Dios. Debemos nosotros trabajar en eso. Es una relación de amor que debe ser cultivada como una plantita. Si no, se marchita, se seca, y bueno, cuando se seca arrancan esa plantita y la echan al fuego y es quemada. Que nuestra relación con Dios se mantenga fresca, se mantenga viva, se mantenga cultivada. ¿Y qué hemos de hacer? Pues bueno, nuestra relación personal con Dios básicamente es la oración, la plática con Él todos los días, la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, obedecerle en estos aspectos, básicamente la oración, el estudio de la palabra de Dios, el ayuno, cosas más personales entre Dios y tú. Y hacer esto continuamente pues es fomentar la relación con Dios, la comunicación con Dios. Recuerden que para que una relación sea sana y crezca, necesita haber la comunicación. Entonces, para que se dé la comunicación entre el Padre Celestial y su Hijo, tiene que haber un diálogo. Yo le hablo cuando oro, le hablo a Él, y Él me habla cuando yo estudio la palabra, y se establece ese diálogo, esa comunicación, y nuestra relación crece como padre e hijo entre Dios y cada hijo de Él. Entonces es un compromiso personal con Dios. Esto no lo puede hacer la iglesia, no puede hacer el pastor, no lo puede hacer mi hermano, mi hermana por mí. Es algo que yo debo hacer, cultivar mi relación personal con Dios. Bueno, la palabra de Dios dice algo al respecto. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si nosotros dejamos entrar al Señor en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra relación continua y diaria, en nuestro diario vivir, le damos un tiempo a Él en nuestro día, e inicialmente dejándolo entrar a nuestra vida, como dije, entonces se va a establecer esa relación entre nosotros. Dice que yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Tú no puedes cenar o comer con alguien o convivir con alguien si no tienes una relación, no quieres tener una relación con esa persona. Pero dice que Él está dispuesto a cenar con nosotros, a platicar con nosotros, a convivir con nosotros, a conversar con nosotros. También Juan 15:7 dice, vamos a Juan 15:7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y será hecho. Permanecer en Dios es estar en comunión con Él. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, ahí está el diálogo, ahí está la relación, la comunicación. Y entonces tendrás todo lo que necesitas. Pide todo lo que quieras, dice, y será hecho. Cuando un hijo agrada al Padre, en lo que le pide el hijo, el Padre se lo va a dar, porque está contento con su vida, porque es un hijo obediente, es un hijo que le ama, que fomenta y cultiva su relación con su papá. Vamos a ver el segundo compromiso. Número 2. También tenemos compromiso con Dios de ser firmes y constantes y crecer en la obra del Señor, trabajar para Él. Es un compromiso que adquirimos voluntariamente todos, por amor y gratitud a Dios. Estamos dispuestos a servirle, amarle y hacer lo que Él diga para su reino y su obra y el extendimiento de su reino. 1 Corintios 15:58. Acompáñenme ahí. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense, este pasaje está muy interesante. Dice, hermanos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre.
sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos para Dios, grande o pequeño, como nos parezca a nosotros, para el Señor es importante y no es en vano. Todo quedará, todo será recompensado. Así que, hermanos, seamos firmes y constantes y crezcamos en la obra del Señor siempre, porque es un compromiso que tenemos con Dios y, bueno, pues con nuestra iglesia automáticamente también. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Tercer compromiso. Número 3, congregarnos fielmente en nuestra iglesia. No dejar de asistir y congregarnos en los cultos, en las actividades. Es un compromiso que tenemos con Dios y con nuestra iglesia. Hebreos 10, 24 y 25 nos lo dice. Me acompañan ahí a Hebreos 10, 24 y 25. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros nos reunimos con nuestra iglesia continuamente, sin dejar de hacerlo, entonces tenemos la oportunidad de servirle, de ser firmes y constantes y trabajar para la obra del Señor. Por eso decía que es necesario congregarnos para cumplir lo anterior. Dice así el pasaje: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pues ya dijimos que las profecías están cumpliéndose, muchas están cumplidas, otras están cumpliéndose, otras por cumplirse, pero el tiempo está cerca. ¿Cuánto más deberíamos nosotros tener temor de Dios y buscar estar con nuestra iglesia, con nuestra congregación, sirviendo al Señor y amándonos, uniéndonos unos con los otros para hacer un trabajo en equipo unido y hacer crecer la obra y el reino de Dios más rápidamente? Hebreos 10:25 nos da esta orden, que no dejemos de congregarnos, dice el Señor en su palabra. Y es un compromiso que tenemos con nuestro Dios, que adquirimos voluntariamente, porque nosotros decidimos voluntariamente ser miembros de esa iglesia y pertenecer ahí. No hemos renunciado, no nos hemos retirado, entonces pertenecemos a esa iglesia y hay que estarse congregando fielmente para poder servir al Señor dentro de mi congregación, dentro de esa plataforma, de este organismo vivo que es la iglesia del Señor. Vamos al cuarto compromiso que tenemos con Dios como cristianos, como hijos de Dios, es ofrendar y diezmar fielmente e íntegramente al Señor. Darle, es decir, darle a Él lo que le corresponde de las bendiciones económicas que Él nos da por su gracia y amor. Cubre todas nuestras necesidades, no deja a uno de sus justos desamparados, ni que ande mendigando pan, ni él ni su familia, ni su descendencia. Por lo tanto, por amor y gratitud nosotros le correspondemos obedeciéndole en su mandato del 10% de nuestros ingresos, que es el diezmo, y la ofrenda libre de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestro amor por Dios, a nuestra gratitud que le tenemos a Él, a nuestro amado Señor y Salvador. Y es una cantidad libre, y no es el 10%, pero es lo que voluntariamente yo quiera darle para extender su obra y su reino. Segunda a los Corintios 9, 6 y 7. Me acompañan ahí a Segunda a los Corintios 9, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: cada uno dé desde el 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es un texto muy conocido y que incluso no lo sabemos de memoria, pero poco atendemos a veces lo que está diciendo ahí. También Deuteronomio 16, 17, hermanos, vamos ahí. Este pasaje dice que nuestra ofrenda debe ser proporcional a lo que recibimos. Y bueno, entendemos también que el diezmo así es. Es que ahorita pues estamos en crisis, estamos en esta situación económica difícil. ¿Cómo cree que la palabra de Dios no da excepciones? Él no dice ahí ofrenda y diezma cuando tengas abundancia. Cuando haya crisis, cuando estés en escasez, no lo hagas. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta, de la viuda en el templo? Que dieron poco porque era lo que tenían, era lo que correspondía a lo que recibían. Pero para Dios fue una ofrenda más importante que los fariseos y los que tenían mucho, que daban mucho, porque les daba
lo que les sobraba, daban lo que sobraba a la ofrenda y lo daban con una actitud negativa y una actitud incorrecta delante de Dios. Pero las viudas agradaron al Señor y no daban cantidades. Entonces no es cantidad, es proporcional a lo que recibimos, tanto el diezmo y la ofrenda. Si recibo poco, pues entonces mi diezmo y mi ofrenda va a ser menos. Si recibo más, mi diezmo y mi ofrenda va a ser más. Es proporcional. Dios es justo. Dios entiende, claro que entiende nuestra situación económica, pero Él quiere probar nuestra fidelidad y nuestro compromiso con Él. ¿Qué dice entonces Deuteronomio 16:17? Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y fíjense que aquí nos enfatiza que es un compromiso personal. Dice cada uno, cada quien, de manera personal e individual, con la ofrenda de su mano. Y aquí nos enseña que es proporcional, que es de acuerdo a lo que recibimos o ingresamos. Dice conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Noten que no dice conforme al esfuerzo y tu profesión y tus conocimientos y todo lo que tú te has esforzado, te has ganado en la vida y por eso ganas, por eso recibes, porque te has esforzado. No dice eso. Dice conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Si no te da vida, si no te deja respirar, no importa lo que hayas pensado que has logrado en la vida, no vas a ingresar ni vas a recibir nada, porque Dios es el que permite que recibamos todo y es el que nos da fuerza e inteligencia para lograr todo lo que podamos lograr. Todo es gracias a Dios. Entonces todas son bendiciones de Dios. Por eso aquí dice conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Así que hermanos, esto es algo que debemos entender, que es personal, que es un compromiso personal y que es proporcional a nuestro ingreso. También Malaquías 3 del 8 al 10 nos habla acerca de esto, especialmente de la parte del diezmo. Me acompañan ahí a Malaquías 3, pasaje conocido que incluso algunos lo conocen de memoria también. Dice así la palabra de Dios, del 8 al 10, Malaquías 3 del 8 al 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos sus diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, este texto lo conocemos, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero tengo que citarlo aquí también porque estamos hablando de este compromiso con Dios en particular, que es el tema, el compromiso verdadero con Dios que tenemos y que hay que estar cumpliéndolos con el Señor si queremos ser obedientes a Él y agradar a nuestro Dios. Bueno, aquí nos ordena que traigamos nuestros diezmos al alfolí. En este caso, pues a la iglesia. No podemos llevar nuestro diezmo al alfolí si no nos congregamos. En este caso, que no podemos estarlo haciendo todavía, pero estamos buscando las maneras de hacerlo. Y ya les hemos dado algunas soluciones para que esto no sea un impedimento de que no adoremos a Dios de esta manera también. Pero Él nos promete, nos da la orden, pero nos da una promesa también. Dice que traigamos los diezmos y que no falte el alimento en la casa de Dios, que no falte quien esté alimentando de la palabra de Dios en la casa de Dios. Que haya el alimento necesario en la iglesia y para la iglesia. Y dice, fíjense, pocas veces, me atrevo a decir que es la única vez, que Dios dice que probemos. Dios dice que nos prueba, nos mete a prueba, nos permite que seamos probados, pero que nosotros probemos a Dios. Este pasaje al parecer es el único que lo dice. Dice donde Dios nos reta que le probemos a Él y lo hace curiosamente en esto. ¿Será porque sabe que nos cuesta más trabajo? Dice, pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y verán, pruébenme y verán si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Todos queremos bendición de Dios igual hasta que nos sobreabunde, también para bendecir a los demás. Pero si hacemos lo contrario, pero si hacemos lo primero, si obedecemos a Dios en el mandato de entregar nuestro diezmo fielmente e íntegramente, entonces recibiremos la promesa del Señor, que es que abrirá sus ventanas y derramará su bendición
sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, hasta que sobreabunde, hasta que ya no necesitemos más y tengamos que compartir con los demás y bendecir a los demás. Bien, vamos al siguiente compromiso con Dios. Número 5. Servir en algún ministerio o comisión en la iglesia. Servir en algún ministerio o comisión en la iglesia. Veíamos en el pasaje anterior, hay muchos pasajes acerca de servir, pero vamos a tomar el que estábamos hablando hace un momento. 1 Corintios 15:58, donde nos dice que sirvamos, que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es servir a Dios, hermanos, estar firmes y constantes en la obra del Señor, creciendo, y creciendo nosotros espiritualmente, madurando espiritualmente, pero también haciendo crecer la obra de Dios. Y dice siempre. Entonces el servicio a Dios, hermanos, es siempre. Ya vimos anteriormente en el primer principio espiritual, en el segundo, en el anterior, donde hablamos de un servicio verdadero a Dios, que hoy es tiempo de un servicio verdadero a Dios. Ya hemos hablado mucho de esto y les dimos tantas citas bíblicas acerca del servicio a Dios. Es algo que ya conocemos. Pero este pasaje nos lo está recordando y lo está remarcando también. Vamos al sexto principio, al sexto compromiso espiritual que tenemos con Dios. Este es hacer discípulos, es decir, evangelizar o predicar el evangelio a los perdidos y discipularlos para que se conviertan en discípulos maduros y obedientes a Cristo. Entonces, esto es lo que llamamos la Gran Comisión, o lo que conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene dos partes o dos facetas, y las dos las tenemos que cumplir para poder completar o hacer completa la obra de hacer discípulos. La primera es presentar el evangelio a las personas, evangelizarlos o predicarles el evangelio. La segunda es discipularlos después de que ellos han entregado su vida a Cristo, para consolidarlos, para que se queden. Necesitamos darles un seguimiento para que se conviertan en discípulos no míos, sino de Cristo, discípulos maduros y obedientes al Señor. Pero nos lo dice ahí, ya lo conocemos también, Mateo 28, del 18 al 20. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y de que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor nos manda que hagamos discípulos, que los bauticemos y que les enseñemos, que les demos esa enseñanza espiritual bíblica para que aprendan a ser obedientes al Señor. Necesitamos no solo enseñarles que ellos necesitan la salvación y que acepten a Cristo como Salvador, sino que también acepten a Cristo como Señor, y esto se da en el discipulado. Cristo dijo, tienen que enseñarles a obedecerme, y eso es tener a Cristo como el Señor de sus vidas. También Marcos 16:15. También Marcos 16:15 nos enseña y nos manda que debemos predicar el Evangelio continuamente a toda criatura, en todo el mundo, en todas las naciones. ¿Me acompañan ahí? Marcos 16:15, dice así la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo, la tarea es titánica, es grande, y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso cerca de 6,000 millones de habitantes, que ya no son todos los que no han escuchado el Evangelio. Ya queda una minoría que no ha escuchado el Evangelio, pero la orden es predicar el Evangelio a todas las naciones, a todo el mundo y a toda criatura. Hechos 1:8 también nos lo dice. ¿Se acuerdan de Hechos 1:8? Cuando los discípulos fueron empoderados por el Espíritu Santo y fueron enviados a predicar. Dice así la palabra:
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que era la promesa del Espíritu Santo en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Hechos ya vemos la venida del Espíritu Santo, y donde fueron enviados, ya empoderados por el Espíritu Santo, a predicar a todas las regiones ahí contiguas a Jerusalén. Y la orden era ir avanzando hasta lo último de la tierra. Ahora ya hemos hablado de eso también. Este pasaje a veces se entiende como que si no predico primero en mi Jerusalén, entonces no puedo pasar a la siguiente parte, no puedo entonces avanzar a lo otro, a lo que sigue, que en este caso sería no puedo ir a Judea, no puedo ir a Samaria, y menos hasta el último de la tierra, si ni siquiera le he predicado a mi familia. O sea, eso es un engaño también del enemigo, porque nos limita y ya no podemos predicarle a nadie más porque no he cumplido yo acá con mi Jerusalén. No, hermanos, la orden no es así. La gran comisión no significa que hagamos la obra así, sino ahí en la palabra original es mientras vas, predica. Donde quiera que estás, predica. Es decir, la obra de Dios la debemos hacer paulatinamente, pero también al mismo tiempo. Entonces, ahí tenemos, hermanos, este compromiso con Dios, que entendemos que es uno de los compromisos más grandes que tenemos la iglesia y cada cristiano, de esparcir el evangelio, de difundirlo a todas las naciones, porque entonces vendrá el fin cuando sea predicado el evangelio a todas las naciones. Y es la tarea que tenemos como iglesia y como cristianos en la tierra. De hecho, la iglesia y el cristiano no justifica su existencia en la tierra si no está haciendo la gran comisión, si no está ganando almas, si no está haciendo discípulos, si no está predicando el evangelio, discipulando gente, llevando a la madurez a esos cristianos nuevos. Bien, hermanos, pues entonces aquí tenemos estos principios espirituales que son compromisos con Dios, estos 6 que son de los principales, que dijimos que hay más, pero estos 6 son los básicos, los principales con los que debemos estar cumpliendo, y es algo que queremos hacer y nos gusta hacer porque somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de Dios. Así que, hermanos, cuando nos comprometemos con Dios es cuando realmente empezamos a crecer y madurar en el Señor. Voy a repetir esto: cuando nos comprometemos con Dios es realmente cuando empezamos a crecer y a madurar en el Señor. De hecho, el compromiso es la única manera de llevar fruto, de producir, de crecer, de madurar espiritualmente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que sin compromiso no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay madurez. Entonces, hermanos, si usted dice, yo no me quiero comprometer de todo, yo nomás aquí tantito, y yo sigo a Jesús de lejos, no va a crecer usted espiritualmente, menos va a madurar espiritualmente, porque sin compromiso no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay madurez. ¿Acaso Cristo dudó para comprometerse con Dios en su obra redentora? Aun cuando tuvo cierto temor como humano en Getsemaní, que dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, él recalcó el compromiso con Dios, dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa es nuestra actitud, hermanos, que debemos tener como cristianos. Si nos llamamos cristianos, entonces seamos como Cristo. Cristo se comprometió con Dios, y eso lo llevó a un crecimiento y una madurez espiritual cuando ya fue adulto, y cuando llevó a cabo todo lo que el Padre le ordenó para concretar la salvación de nuestras almas. Comprometámonos con Dios, hermanos. Finalizo con este versículo, Deuteronomio 13:14. Deuteronomio 13:14. Búsquenlo conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 13, versículo 14. Vean qué precioso pasaje de la palabra. Dice: tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente, es la parte A nada más. Dice, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia.
si te parece verdad esto. Ustedes comprueben la palabra de Dios, busquen con diligencia, escudriñen si son compromisos que Dios nos pide en su palabra. Les di las citas bíblicas, hermanos. Somos hijos de Dios, somos creyentes, creemos en la palabra de Dios. Entonces nos queda obedecer al Señor o ser hijos desobedientes y recibir la recompensa que merecen los hijos desobedientes, que es pues el castigo de Dios, el juicio de Dios. Porque dice en otro pasaje que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no queremos ser hijos de desobediencia, queremos ser hijos obedientes y que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Los juicios que Él tiene para los impíos, para los hijos del enemigo, los que no son hijos de Dios, Él no quiere que sean para sus hijos. Pero dice la Biblia que caerán esos juicios para los hijos de desobediencia. Hermanos, preparémonos, obedezcamos al Señor, comprometámonos con Dios y cumplamos estos compromisos que tenemos con Él. Y de esa manera preparémonos para irnos con el Señor cuando Él venga por su iglesia. De otra manera, hermanos, no estemos pensando que nos vamos a ir con el Señor si no queremos obedecerle, si no queremos comprometernos y no queremos hacer lo que nos manda en su palabra. Tenemos que decirlo así claramente, hermanos. Yo cumplo con mi responsabilidad como pastor para decírselos, porque a mí ya Dios no me demandará eso, que nunca se los dije y que no se los advertí. Entonces Dios les bendiga, hermanos. De esta manera cerramos, terminamos, y gracias a Dios por su palabra, gracias por su tiempo, por escuchar, y sobre todo, hermanos, que podamos atender la palabra de Dios todos, me incluyo obviamente, que todos podamos obedecer al Señor y que podamos cumplir nuestros compromisos con nuestro Dios. Vamos a hacer una pequeña oración y de esta manera terminamos. Dios nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por hablarnos a todos, Señor, gracias por exhortarnos, por animarnos, Señor, también por reprendernos. Tu palabra es como una espada que tiene dos filos y que penetra hasta el alma y el corazón y discierne los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Señor, nos cambia vidas, nos transforma, y Señor, queremos recibirla así como esa semilla que cae en tierra preparada, en tierra lista para que germine, esa semilla crezca y dé fruto, Señor. Que así sea nuestro corazón con esta, Señor, tu palabra que fue predicada. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a serte fieles, a ser constantes, a ser obedientes en todo lo que tú nos mandas, Señor, en cuanto a los compromisos que tenemos contigo, y que seamos hijos de Dios comprometidos con el Padre y seguir a Jesús de cerca y no de lejos. En el nombre de Jesús te agradecemos todo, Dios. Te damos la honra y la gloria a ti desde ahora y para siempre. Bendito sea tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.